Amén. El Señor les bendiga a todos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado. Es un día de vida, es un día que el Señor ha hecho. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bendecimos al Señor por todos sus beneficios. Así, mis amados hermanos, vamos a invitar al Señor a que Él sea el que tome dominio y control. Amén. De esta enseñanza. Gloria a Dios. Espero que todos tengamos nuestros cuadernitos de notas. Gloria sea el nombre del Señor. Para que siempre nos recordemos lo que hemos estudiado. Todo el que es discípulo del Señor debe de estar pronto para aprender las verdades bíblicas. Gloria sea el nombre del Señor. Así, mis amados hermanos, vamos a hacer la oración y nos vamos a unir con una misma mente y un mismo parecer. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Así inclinamos nuestros rostros, amados hermanos, y invitamos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa mañana, te damos gracias, Padre amado, día más de vida que nos has dado. Es una bendición que viene de tu mano. Sí, Señor, gracias. Oh Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la salvación de nuestras almas, gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados y por la herencia entre los santificados. Sí, Señor, gracias, Señor. Te adoramos, Rey, y te bendecimos. Sí, Así, Padre, Padre, gracias, Señor. te pedimos perdón por todos Sí, nuestros Señor. pecados. Límpianos Sí, de toda Padre. injusticia Sí, y toda Señor. maldad. Sí, Señor. Gracias, Señor, Sí, Padre, gracias, Señor. porque ofendemos, Señor, tu presencia en cualquier momento. Sí, Padre, perdónanos, Señor. Así, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, Sí, Padre. y nos Sí, limpies de toda injusticia. Sí, Señor. Te amamos, Rey, y te Sí, bendecimos. Padre, gracias, Señor. Así, Padre, queremos llegar a tu trono de gracia. Sí, Señor. Queremos llegar, Señor, primeramente ofreciéndote un sacrificio de labios, Sí, Señor. Señor, que glorifique tu nombre. Sí, Padre, gracias, Señor. Oh Padre Celestial, que nuestras oraciones, Señor, no tengan ningún tropiezo, Sí, Señor. porque queremos, Señor, ser aceptos ante tu Sí, presencia. Padre. Sí, Señor, no nos Señor, acercamos Señor. en nuestros Sí, méritos, sino en los méritos de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Te amamos. Bienvenido en medio nuestro. Sí, Señor, gracias, Padre. Bienvenido, Señor Jesús. Sí, Bienvenido, Señor, gracias, Espíritu Señor. Santo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Señor, y que tus santos ángeles nos hagan compañía en este lugar. Sí, Señor. Para alabar, Señor, y bendecir tu nombre, Sí, y juntamente Padre, sí, también Señor. con aquellos que están en sus hogares. Sí, Señor. Que también hayan ángeles con ellos, Padre Sí, Celestial. Sí, Señor. Si hay alguno enfermo, Padre, te Sí, pedimos Padre. que lo toques en esta mañana. Sí, Señor. Te amamos, Padre lindo, Padre Sí, bueno y Señor, Padre gracias. misericordioso. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes Sí, Padre. y Señor de Señores. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Altísimo Dios. Sí, Señor. Damos mentes abiertas Sí, Padre. y corazones sencillos para recibir tu palabra. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Amén y amén. Amén, Señor. Gloria sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Así, en esta mañana vamos a pasar al estudio de la palabra del Señor. Un estudio sencillo, amados hermanos. No es un estudio grandísimo, profundo, pero es de suma importancia. Gloria sea el nombre del Señor. Como le he dicho anteriormente, amados hermanos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo nos habló que estas historias fueron escritas para nuestra enseñanza. Amén. 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 Entonces las historias que usted encuentra en la Biblia fueron escritas para nuestra enseñanza. Hay personas que dicen, ¿qué tiene que ver lo que sucedió con David y Goliat en aquel tiempo? ¿Y qué tiene que ver la historia de Josué y sus hermanos y cómo fue a terminar en Egipto? Entonces todas esas historias tienen una enseñanza Vamos a 30. para nosotros hoy en día. Entonces cuando usted lea la palabra de Dios, usted no menosprecie la palabra de Dios, sino téngala en alta estima.
Porque cada una de esas historias el Señor las puso ahí para nuestra enseñanza. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted le dice, Señor, en esta historia, muéstrame cuál es la enseñanza para mi vida, Dios se la va a mostrar. Amén. Gloria a Dios. En este día vamos a hacer una excepción y vamos a hacer la enseñanza solo en español. Amén. Amén. This teaching today is going to be just in Spanish for those who speak English. Entonces vamos a hacer solamente en español para irnos rápido, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Entonces les decía que no menospreciemos ninguna de las enseñanzas que hay en las Escrituras, porque todas tienen un propósito y es edificar nuestra vida. Amén. Y si usted no le entiende o algo, le póngale a Jesús en medio y va a tener significancia lo que usted está leyendo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahora vamos a ver la historia de cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. Amén. Amén. Y muchos quizás ni saben eso. Va a decir, no, hermano, fue el Mar Rojo el que cruzó en seco, ¿verdad? Pero también el río Jordán fue cruzado en seco. Amén. Fueron dos milagros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Josué. Josué capítulo 3, versículos del 14 al 17. Josué capítulo 3, versículos del 14 al 17. Amén. Gloria a Dios. Usted lo puede apuntar y luego lo busca mientras yo se lo voy leyendo. Gloria a Dios. Y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria del Padre. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Zaretán, y las que descendían hacia el mar del Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente, y el pueblo pasó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos aquí este segundo milagro. El pueblo de Israel había cruzado anteriormente el Mar Rojo, y dice la palabra del Señor, y pasaron en tierra seca. No estaba ni siquiera mojado, ni siquiera había lodo, sino que Dios les había secado el terreno para que pasaran en camino seco. Qué grande bendición. O sea, Dios tiene cuidado de todo. Amén. Eso había sucedido 40 años antes. Y ahora 40 años después de andar en el desierto, ahora iban a entrar a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Entonces, Dios le dice al pueblo que se preparen para cruzar. Y vemos que el pueblo de Dios cruzó, pero no todo el mundo cruzó. Y eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, vemos en la palabra del Señor
que dice la Biblia que en el Mar Rojo, en el cruce del Mar Rojo, todos fueron bautizados, el pueblo de Israel. O sea, el cruce simbolizó un bautismo. Amén. Entonces todos cruzaron ese mar. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que es sumergimiento, ¿verdad? Entonces, cuando una persona, o más bien el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, dice la Biblia que todos fueron bautizados en el cruce del Mar Rojo. Pero ahora vemos otro cruce. Y es el sumergimiento o el paso del río Jordán. Pero hay una cosa interesante. Que en el otro, en el Mar Rojo, todos cruzaron. Y vamos a ver ahora aquí que no todos cruzaron el Jordán. Eso es muy relevante. Y vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Vamos a ir a ver quiénes fueron los que se quedaron del otro lado. Vamos a ver en Números 32. Números 32, 16 al 19. Usted no puede leer todo el libro si quiere, en su casa. Asimismo como en Josué, puede leer todo el capítulo 3 en su casa, o si quiere todo el libro, ¿verdad? Acá vamos a leer un ratito. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en las ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya hecho a sus enemigos delante de sí. Bueno, ya me pasé al 20, ¿verdad? Pero, y 21, pero con el 19 usted tiene suficiente. Entonces vemos que aquí están hablando con Moisés los líderes de 2 tribus y media. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Entonces, los únicos que mandaron fueron los hombres de guerra que se fueran con el resto del pueblo, las 9 tribus y media, que se fueran a ayudarnos a pelear, pero todas las familias se quedaron del otro lado del río Jordán, no cruzaron el Jordán. Entonces, la tierra prometida era la tierra del otro lado. Pero ellos vieron que la tierra donde estaban, que había conquistado Moisés como líder con el pueblo de Israel, dice que era una tierra muy buena. Era una tierra especialmente buena para los ganados. Y esas tribus tenían ganados. Y era un terreno muy atractivo. Estas tribus no heredaron del otro lado, se quedaron, no cruzaron el Jordán, se quedaron de este lado del Jordán. Bueno, entonces, ¿qué relevancia tiene para nosotros? El cruce del río Jordán es la vida en el espíritu.
el que vive del otro lado y no ha cruzado el Jordán es una persona que es cristiano, pero es un cristiano carnal. Es un cristiano que no es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el cruce del río Jordán tipifica la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Amén. Y el creyente que desde ese momento propone hacer la voluntad de Dios, no la de sí mismo. Muchos decimos, oh, yo amo a Dios, yo obedezco a Dios, pero lo obedecemos hasta donde nosotros estemos dispuestos a someter nuestra voluntad. Llega un momento en que no estamos en un mismo acuerdo con Dios. Entonces nosotros dejamos la voluntad de Dios y nos vamos por nuestra propia voluntad. Entonces, esa es una persona que no es guiada por el Espíritu de Dios. Es una persona que es guiada por los impulsos de su alma y de su carne, pero no del Espíritu. Muchas veces pensamos que el cuerpo es ciertamente pecaminoso, pero que el alma no. No, es mentira. El alma también es pecaminosa, porque Jesucristo mismo dijo, oh almas adúlteras y pecadoras. No dijo, oh cuerpos. El cuerpo no va si el alma no le ordena que vaya. El alma lo guía. Ajá. El alma es el piloto que va detrás del volante del cuerpo. Amén. Entonces, el alma es la que va a dar cuentas de las acciones. Entonces, el creyente que ha cruzado el Jordán es aquel creyente que ha sometido su voluntad a la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Porque hoy en día todo el mundo se quiere poner el gafete. Soy cristiano, ¿verdad? ¿Usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Pero luego, cuando usted examina la vida de las personas, ve usted que de Cristo no están revestidos. Están revestidos de otra cosa. Porque la Biblia dice que el que es de Cristo tiene que estar revestido de Cristo. Amén. Están revestidos de orgullo, de vanidad. Oh, mírenme a mí, yo soy muy exitoso. Oh, mírenme a mí, estos son mis logros. Yo soy mejor que otros. Y muchas veces lo estamos poniendo en palabras, pero muchas veces son acciones. Acciones que dicen, yo soy superior y mejor que los demás. Eso es soberbia. Orgullo. Altivez. No estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y hay muchos que se dicen creyentes y actúan de esa manera. Amén. La etiqueta, o más bien, o por ponerlo de esta manera, lo que evidencia que alguien es un verdadero cristiano es porque tiene el corazón de Jesús. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No fingido, yo he visto humildades fingidas, pero el que tiene el Espíritu de Dios va a notar cuando algo es fingido. Un abrazo fingido, una sonrisa fingida. Un beso de Judas. Sí, usualmente ahí se le conoce, ¿verdad? Sí, entonces, debe de comenzar por ahí. Entonces, el verdadero cristiano somete su voluntad a la voluntad de Dios. Amén. En ciertas circunstancias van a haber conflicto entre el deseo de su alma y el deseo de Dios. Entonces, usted y yo, como somos humildes, ¿verdad? Vamos a someter nuestra voluntad a la de Dios. Amén. Hay gente que quiere llegar ante Dios, hace sus planes y le dice a Dios, Señor, estos son mis planes, bendícelos.
y quieren que Dios bendiga sus planes, en lugar de decirle, Señor, yo tengo planes, pero no sé si son los que tú quieres. Mira, aquí están. Si tú quieres, los puedes cambiar o puedes completamente eliminarlos y que se haga el plan y la voluntad tuya. ¿Sabe qué? Eso toma valor. Eso toma, como dicen por ahí, coraje. O sea, realmente decirle a Dios. Porque van a haber muchas cosas que nos gustan y quisiéramos nosotros que se dieran, pero no se van a dar porque Dios dice eso te va a perjudicar. Amén. Han habido casos de cristianos que no se han querido someter a la voluntad de Dios. Han visto una muchacha y le han dicho a Dios, Dios, dame esa muchacha. Yo quiero esa muchacha. Y van con el pastor y dice, pastor, a mí me gusta esa muchacha. Y el pastor le dice, mi amado hermano, esa muchacha no te conviene. No es una cristiana madura. No habla de la Biblia. Viene cuando quiere. Pero a mí me gusta, yo la quiero tener por esposa. Yo sé que es lo que Dios tiene para mí. Y mentiras, nada más el deseo de su corazón porque le gustó. Amén. Sí. Entonces, sigue insistiendo y Dios le dice no, y Dios le dice no. Como le dijo a Balaam, no vayas. Ah, pero yo quiero ir, y déjame ir, y yo quiero ir. Bueno, ve pues, ¿y qué le pasó a Balaam en el camino? Casi lo mata el ángel del Señor. El ángel de Jehová. Casi, si no es por la burrita que le habla. Me salvó la boca. Le tumba la cabeza. ¿Ve usted? Entonces, ¿sabe qué? A muchos cristianos les han tumbado la cabeza. No literalmente. Pero ¿qué sucede? Como contaba la historia este pastor, que una iglesia de un hermanito que estaba pidiéndole al Señor, Señor, dámela esta por la muchacha. Y el pastor dice que oraba y caminaba paseándose y los hermanos hincaditos en la plataforma antes del servicio, ¿verdad? Como siempre llegamos temprano al servicio y oramos al Señor, le pedimos al Señor, ¿verdad? Y así andaba el pastor detrás ahí, orando también con ellos, pero ellos estaban hincados y él andaba caminando. Y oía la petición de este hermanito, Padre, dámela, yo la quiero, dámela y dámela. Servicio tras servicio, hasta que el pastor se llegó ahí, le puso la mano encima y le dijo, Señor, dásela. Y sí, la muchacha al fin le hizo caso. Y el hermano ya desde que se casó, él feliz, ¿verdad? Pasaron 6 meses y contento, ya no lo veía hincado enfrente, en la plataforma, orando, del altar, no. Ya no estaba ahí. No contento él. Pero pasados 6 meses, lo vio otra vez hincado y el pastor dijo, ¿y qué le pasaría a este? Y se acercó a escucharlo y decía, Señor, quítamela, Señor. Ya no la aguantaba. ¿Ve usted? ¿Por qué? ¿No hubiera sido mejor que le dijera, pastor, yo quiero hacer la voluntad del Señor, quiero que Dios me guíe? O sea, si hemos realmente cruzado el Jordán, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque la tierra prometida, amados hermanos, es la vida en el poder del Espíritu. Y si usted ve, lo primero que le salió fue la ciudad de Jericó. El creyente que entre, lo primero que va a enfrentar va a ser la ciudad de Jericó.
Y la ciudad de Jericó, amados hermanos, es su carne. Pero en el poder del Espíritu queda derrotada. Quedó derrotada. Entonces, amados hermanos, nosotros vamos a vencer en el nombre del Señor. Porque 7 veces es el poder total de Dios. Y la ciudad fue entregada. Josué le preguntó a Dios: Señor, ¿cómo quieres tú que yo haga para tomar esta ciudad? Y Dios le dio el plan de ataque contra la ciudad. Y la ciudad colapsó. Si nosotros buscamos en la vida espiritual la victoria, Dios nos la va a dar. Pero tenemos que pedirle al Señor la guía. Si no lo hacemos, vamos a fracasar. Después, Josué, sin consultarle a Dios, se fue contra Ai. ¿Y sabe usted que Ai, la pequeña Ai, derrotó al ejército de Israel? Porque no le consultó a Dios. No le consultó a Dios. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que consultarle siempre a Dios. Porque Dios le enseñó a Josué que con anatema dentro de nosotros no vamos a obtener la victoria. Amén. ¿Y cuál es el anatema? El pecado escondido. El pecado escondido. En nuestra tienda, quiere decir en nuestra vida. Entonces, cuando hay pecado escondido, dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Entonces, pero muchas veces nosotros no queremos sacar ese pecado oculto porque nos gusta. ¿Acaso no le gustaba a Acán esos lingotes de oro? ¿No le gustaba a Acán ese manto babilónico? ¿Era que sí le gustaba? Por eso lo tenía en su tienda. Y tenía el anatema en su tienda, en su casa, en su vida. Hay cristianos que no prosperan. Pasan años, años vienen, años van, igual. No prosperan. Porque no se ha apartado de ciertos pecados que nos gustan. Por eso tenemos que darle prioridad a Cristo. Porque vamos a hacer lo que a Él le gusta. Amén. Porque muchas veces, amados hermanos, están cosas ahí que nos gustan. Por ejemplo, hay cristianos que les gusta el chisme. Y si sale una cosa, no se queda callado hasta que no lo suelta. ¿Verdad? Porque siente un placer al hacerlo. Y para la carne es placentero. ¿Sí? Sabroso eso. Es placentero. ¿Verdad? Y sabe que traen un chisme de muchos kilos. ¿Verdad? Quilates, perdón, de oro. ¿Verdad? Entonces, y otros levantan falsos. O sea, sienten delicia en levantarle falsos a otras personas. Entonces tiene que renunciar uno a todo eso. Y otros cristianos les gusta acumular riqueza. Y no dan a nadie. A veces hasta ellos mismos se privan porque han hecho un Dios de su dinero. Sienten placer al ver los números subir en su cuenta de banco. Y sienten que les cortan una mano cuando se les dice de $20 a este necesitado. ¿Verdad? Porque tienen un anatema ahí que no han sacado. Y se llama idolatría. Dice la Biblia que la codicia, dice que es idolatría. Covetousness. Es un ídolo. Ahí está. Hay un anatema en la vida de esa persona.
Usted no crea que cuando usted ve cristiano, usted dice, oh, este hermano está maduro, completo, siempre trae una buena palabra, amén. No, se los encuentra, se pone a platicar con ellos. Y ¿sabe qué? Empiezan a decirle, no, que esto y que lo otro. Usted después de hablar con ellos termina más deprimido. Sí. Usted dice, el mundo se está cayendo a pedazos y no lo sabía yo. Al hablar con esas personas. Está más informado de las noticias. Sí. No, mi amado hermano. El creyente debe ser conocido por ser un optimista. Amén. Amén. Gloria a Dios. No, que esto está pasando. Gloria a Dios, ya Cristo viene. Amén. 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 Dice la Biblia, erguíos porque el día de vuestra redención se acerca. Amén. Contentos, felices. Gloria a Dios. Pero el que no ha cruzado el Jordán, amado hermano, anda como el mundo. Se parece al mundo, pero no es del mundo. Es un cristiano carnal. Es un cristiano que no le gusta buscar de Dios. Es un cristiano que no le gusta leer Biblia. Es un cristiano que no le gusta oír prédicas. Es un cristiano que le gustan todas las cosas del mundo. ¿Qué dijeron las 2 tribus y media? Aquí nos gusta, aquí nos quedamos. Aquí está bonito. ¿Para qué vamos para el otro lado? Es el cristiano que dice, oh no, ¿para qué tanto de Dios? Eso no está bien, eso es fanatismo. Fanático. O sea, lo que está diciendo es que Dios tiene muchas cosas malas. Es lo que está diciendo cuando dice no tiene mucho de Dios. Yo le digo, una persona, un verdadero cristiano lleno del Espíritu de Dios va a ser una persona que uno va a desear que esté cerca. ¿Por qué? Porque va a ser una persona de fe. Número 1, no va a ser una persona con la cual platicas y se va deprimido. No. Va a ser una persona que te va a edificar. Te va a dar claves para obtener la victoria en diferentes luchas en nuestra vida. Porque las tenemos. Todos tenemos luchas. Pero estamos en el poder del Espíritu. Amén. Tentaciones. Hay gente que cree, oh, yo ya me hice cristiano, ya no voy a tener tentaciones. Pregunta, ¿todavía estás en ese cuerpo? Sí. ¿Todavía quieres comer pollito? Sí. ¿A que sí? ¿Verdad? Ok, entonces estás en este cuerpo, el cual todavía está caído. Ajá. La única esperanza que tú tienes es que hay dentro de ti, que se llama un espíritu vivo, porque eres cristiano, recibiste a Jesús. Amén. Amén. Entonces, vas a vivir una vida de victoria porque vas a dejar que el Espíritu de Dios domine tu vida. Pero, amado hermano, si es niño, se va a querer quedar del otro lado. No va a querer avanzar. Y ahí se va a quedar estancado. ¿Y qué le pasó a esas 2 tribus y media que se quedaron del otro lado del Jordán? Aproximadamente 1400 años antes de Jesús. Cuando Jesús llegó, ¿sabe qué andaban haciendo? Cuidando puercos, viviendo como gentiles. Ahí era donde estaba el endemoniado gadareno. Cruzaron el mar de Galilea, del otro lado le tocó a la tribu de Manasés. Hoy en día se conoce como los Altos del Golán ahí. Y ahí estaba Gadara. Y ahí estaba la región de los gadarenos. O sea, ser gadareno no quiere decir ser endemoniado. No, había uno ahí que era gadareno, ¿verdad? Como hay muchos hispanos, ¿verdad? Pero entre todos ellos hay uno que otro que está endemoniado, ¿verdad? Pero cuando digo endemoniado, quiero decir poseído y controlado por los demonios, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene malos espíritus, pero no está completamente controlado, ¿verdad? Por los demonios. Hay quienes se meten mucho con el diablo y entonces paran así.
Entonces, usted ve que cuando Jesús pasó del otro lado, dice que andaban cuidando grandes manadas de cerdos. Una grande manada de cerdos. El judío no debe andar cuidando cerdos. La Biblia dice que era un animal inmundo. Los judíos no tienen nada que ver con el cerdo. Pero ¿qué andaban haciendo? Lo que el mundo andaba haciendo. Así termina el creyente. Termina como el mundo si no busca de Dios. El mundo se lo lleva de regreso. Entonces es muy importante buscar de Dios. Muy importante cruzar el Jordán. ¿Sabe que Jesús no nació del otro lado del Jordán? No, nació de este lado. Del lado de la tierra prometida, donde estaba Judea. No nació del otro lado del Jordán, donde quedó Rubén, donde quedó Gad y quedó Manasés, media tribu de Manasés. No. Entonces nosotros tenemos que estar del lado donde está nuestro maestro. Una vida en el Espíritu. Van a haber enemigos. Del otro lado habían enemigos, pero fueron derrotados por Josué. Después de esa experiencia de Ai, y sí, Josué Ai en esa experiencia, ¿verdad? Después de esa experiencia no hubo rey que le hiciera frente a Josué porque siempre consultó a Dios. Amén. En todas las decisiones que tomó. Nunca se fue contra un rey que se le levantó y dijo, ay, este me lo echo a la bolsa. No. Como dijo alguien por ahí, este lo atiendo con una mano. No. Siempre acudió a Dios. Y Dios se los entregó. A nosotros los creyentes, si siempre lo ponemos a Él en primer lugar y le consultamos a Él. Error graso que cometemos los pastores también en esa área es que muchas veces queremos abrir iglesias y no le consultamos a Dios. Amén. No, pues es que está esta oportunidad ahí, me están ofreciendo que hasta me regala la renta ahí, no hay problema, pero ¿te está mandando Dios a abrirla? O sea, tienes que preguntarle. Señor, ¿quieres que vaya para allá? David siempre preguntaba, ¿los entregarás en mi mano? ¿Sí? Y David nunca perdió una batalla. Siempre le preguntó a Dios. Lea usted, no va a encontrar, David fue derrotado, ¿no? Dios le decía a Dios, ¿lo entregarás en mi mano? Sí. Pablo quería ir a predicar el evangelio a otro lugar de Asia y el Señor le dijo, no. El Espíritu se lo prohibió. Amén. Si usted ve en la Biblia, en unos casos dice, el diablo me estorbó. En otros casos, Dios fue el que le estorbó. Ya no lo dejó. No lo dejó. ¿Qué hubiera dicho uno de los pastores de nosotros de hoy en día? El diablo. El diablo se metió ahí, mire, y no me dejó que yo abriera eso ahí. La obra es... Sí. En lugar de haberle preguntado a Dios, Señor, ¿quieres que vaya para ahí? ¿Sí? Porque Dios tiene su tiempo. Es lo que se conoce, ¿verdad? Como el kairos de Dios. Dios ciertamente iba a mandar a alguien a predicar a ese lugar donde quería ir el apóstol, pero no era el tiempo de Dios. Dios tiene prioridades. Entonces, vieran otro leído la Biblia, porque hay quienes tuercen la Biblia, ¿verdad? Y dice, y por todo el mundo predicar el evangelio. Ah, yo voy a predicar. Ya Jesús dijo que fuera. El mundo. Es lo mismo que hubiera dicho Josué. Dios nos dijo que nos iba a esa tierra. Hay que ir. ¿Por qué voy a ir a atacar yo a Jericó? Porque no una más facilita aquí, por este lado. ¿Por qué no mejor voy y ataco Ai y no ataco Jericó? Está más chiquita, ¿verdad? Al cabo Dios dijo, toda la tierra es para nosotros. No. Pero en esa conquista tienes que buscar la guianza de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que nosotros actuemos independientemente. Nuestra dependencia tiene que ser de Dios. Amén.
Pero hoy en día, hermano, todos queremos ser independientes. Y ahora, amado hermano, ya la gente ni siquiera le quiere pedir a Dios. No, dice, no, pues ya Dios me lo dio, ¿para qué le pido? Nomás decrétalo, dice. Decláralo. Sí, nomás está sano y ya. ¿Y Ya. qué pasó con el nombre de Jesús? No oran ya. ¿Verdad? Ujú. ¿Qué pasó con el nombre de Jesús? A uno los quiere sanar Dios, pero no a otros. Amén. Ay, hermano, ¿cómo dice eso? En el estanque de Bethesda, ¿cuántos enfermos había? Mucho. ¿Y a cuántos sanó Jesús ahí? A uno, ¿no? Nada más a uno. Ujú. ¿Verdad? Esos pasajes se les olvidan a muchos. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar la guianza del Señor. Amados hermanos, yo siempre les digo a los que he discipulado en la iglesia, hermano, si usted cree que tiene un llamado, no se meta a menos que el Señor le confirme que ese es su llamado. Amén. 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 Y si dice, hermano, yo siento que Dios quiere que yo abra una iglesia, pídale a Dios. Unamos en oración. Y si el Señor dice, yo quiero que fulano vaya y abra esta iglesia, decimos amén, Señor. Que vaya a abrir la iglesia. Amén. Yo estoy ahí en la inauguración. No somos guiados por sentimientos. Entonces vamos a pedir al Señor, ¿y dónde quiere que se abra? En tal lugar. ¿Y cuándo quiere que se abra? En tal fecha. Comienzan a trabajar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ponemos al hermano. Amén. Gloria a Dios. Amado hermano, para mí ningún ministro es una amenaza para mí. Ningún ministro. No porque diga, oye, el hermano se cree muy grande. No, hermano, yo soy un compañero de ellos, Amén. de todos los otros ministros. Pero ellos tienen su llamado y yo tengo el mío. Amén. Amén. Dios los usa a ellos de una manera y a mí me usa de otra. Amén. Amén. Unos desempeñan una función, otros otra. Unos ministerios trabajan en esta área y yo en otra. Amén. Unos son manos, otros son Entonces tenemos que entender eso. Nosotros no estamos para andar peleando, ni andar compitiendo. Nosotros no competimos con nadie. ¿Sabe qué es lo que nos debe de concernir a nosotros? Es lo mismo que le preocupaba a Pablo. Pablo decía, yo lo que quiero es terminar mi carrera, no la carrera de otro, la mía, mi llamado. Amén. Amén. Los otros apóstoles tuvieron otro llamado. Ustedes no los encuentran en las páginas de la Biblia, muchos de ellos. Después del libro de los Hechos ya no los haya. Entonces, porque tenían otro llamado. Entonces tenemos que buscar siempre la guianza del Señor. El error que todos nosotros podemos cometer es el de independizarnos de Dios. Ese es un error grandísimo. No podemos actuar independientemente de Dios. Siempre dependiendo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Sin mí nada podéis hacer. O sea, nada que tenga valor eterno. Puede ir y hacer cosas. Y hasta puede prosperar en ellas. Ajá. Hasta puede prosperar en ellas. Pero eso no quiere decir que Dios está detrás. Ante Dios no tuvo ningún crédito eso. Fue hecho en la fuerza de la carne y de la voluntad de aquel, no de la de Dios. Entonces no tiene ningún crédito. Ay, hermano, pero llenó la iglesia y no sé qué. Pero eso fue por su propio esfuerzo. No fue por la fuerza de Dios. Entonces tenemos que depender de Dios en todo tiempo. Tenemos que buscar la guianza de Dios. No se quede del otro lado del Jordán. Hay gente, amado hermano, que dice, ay, yo mejor me quedo aquí. En mi iglesia no nos metemos nosotros en los dones del Espíritu, en los ministerios. No, hermano, eso es muy complicado, hermano, y la gente crea muchos problemas con eso. Mejor no tocamos ese tema, mejor cantamos 2 cantitos, amén, una enseñanza y nos vamos a casa.
Y así no nos ataca el diablo. ¿Verdad? Así no nos ataca. No, nosotros no queremos que esté hablando de sanidad divina, nosotros no queremos que esté hablando de profecía, no queremos que nos esté hablando de dones de ciencia, de palabra de sabiduría, ¿verdad? Porque no quieren cruzar el Jordán. Pero si nos quedamos ahí, terminamos como el mundo. Tenemos que crecer a dar, dice la Biblia, la estatura del hombre de Dios, del hombre espiritual. Dios quiere que crezcamos, seamos maduros. Amados hermanos, ¿cuándo vamos a crecer y vamos a tener siervos maduros y capaces de hacer el trabajo? ¿Cuándo? ¿Cuándo le vamos a encargar a alguien un ministerio y decirle, hermano, mire, usted se encarga de esta área y usted la va a supervisar, y mientras yo estoy ocupado aquí, y con toda confianza sabemos que el hermano va a administrar esa área como Dios manda? Y al rato que no nos va a salir con una y un pedazo y con un problema de un montón de problemas, ¿verdad? No, lo que queremos nosotros los pastores no es más complicaciones, queremos que las cosas vayan mejor. A veces se van a presentar desafíos, pero no los andamos buscando. Por favor, tráiganmelos todos, no. No. Los vamos a enfrentar los que estén delante de nosotros, porque van a llegar con propósito, pero no los andamos buscando. Gloria a Dios. Tentaciones van a venir, pero no las andamos buscando tampoco. Porque a veces tenemos muchos problemas, pero eso fue porque nosotros no los buscamos solitos. Entonces, pero otros van a llegar solitos, eso nos tenemos que enfrentar y Dios nos va a dar la victoria. Entonces nosotros, amados hermanos, debemos de desear entrar a la tierra de Canaán, entrar a la vida del Espíritu, a la vida madura. Amado hermano, va a llegar el momento en que ¿cómo le podría decir yo? Cuando uno se convierte a Cristo, es nuevo, ¿sabe usted que pasan muchas cosas sobrenaturales? Y usted anda enamorado del Señor, y mire, le clamé al Señor por esto, y que mi familiar está enfermo, y Dios lo sanó, y que a mí me dolía la pierna, y Dios me sanó. Gloria a Dios. Fíjense, Dios, de una manera sobrenatural, al que está recién convertido, le está contestando las cosas una tras otra así. Como el maná caía sobrenaturalmente en aquellos que estaban del otro lado del río. Pero cuando usted ya entra en la vida del Espíritu, muchas veces usted le va a pedir cosas a Dios que no se las va a dar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted confíe en Él. Amén. Y ahí es donde está lo duro. Señor, pero te he pedido esto y no me lo has dado. Señor, confía en mí. Ay, pero ¿por qué no? Y confía en mí. Cuando cruzaron del otro lado, el maná paró. ¿Sí? En Josué 5:12 dice que el maná cesó. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tenemos que caminar confiando en el Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos que Dios actúe así, ya y ya. Cuando no sabíamos, Dios lo hacía porque no sabíamos. Amén. Y tenía misericordia de nosotros. Pero ahora el Señor nos dice, ¿sabes qué? Confía en mí. Y vamos a ver la mano de Dios. Pero vamos a tener que confiar en su palabra. El maná paró, pero el arca quedó con nosotros. La palabra quedó con nosotros. Ahora tenemos que confiar en su palabra. Amén. Pero muchos de nosotros queremos las cosas así, así. Y como le digo, Dios va a contestar. Pero ¿sabe qué? También va a probar nuestra fe. Amén. Porque Dios,
hermano, hay cristianos que todo el tiempo quieren andar corriendo tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. ¿Sabe usted qué? Que en Israel muchos vieron milagros y no se convirtieron. Se van hasta... Muchos. Y se emocionaron como Nabucodonosor, que vio el milagro de aquellos jóvenes que fueron salvos en el horno de fuego y habían 4 en lugar de 3 y no les pasó nada y andaba emocionado y decía que todos se conviertan a este Dios, ¿verdad? Pero después se le pasó la emoción. Ahora digo, ¿quién es grande como yo? ¿Quién ha hecho esta ciudad tan grande y bonita? Con mi esfuerzo. Para mi gloria. Exacto. ¿Ve usted? Es lo que pasa. Hay mucho creyente que anda buscando solo milagros. Que llegó fulano, que llegó sultano, corramos para allá. Que llegó a Salinas, vamos a Salinas. Que llegó a Los Ángeles, vamos para Los Ángeles, fulano de tal, ¿verdad? Pero no queremos confiar en la palabra de Dios. Andan buscando el ungido. Sí. Que voy para allá, que me den palabra profética. Y que voy para allá. ¿Y sabe qué? A mucha gente les ha dado tantísima palabra profética y no ha habido ningún impacto en sus vidas. Siguen siendo los tremendos egoístas, rebeldes, habladores, vanagloriosos, ¿sí? En el mismo pecado. No, mejor nos quedamos con el arca. Los milagros no salvan. Pues. Con el arca, la palabra. Ahí traemos la palabra. La palabra anda con nosotros. Gloria a Dios. Aquí Dios nos habla. Amén. A través de la palabra. Amén. Todo el tiempo. Señor, yo quiero una palabra fresca. Abre la Biblia. Ahí te la va a hablar el Señor. Está tan fresca como el mismo día que Dios le habló. Dice que queremos que Dios nos hable y no abrimos la Biblia. Amén. Entonces. Sí. Gloria a Dios. Aquí está la palabra. Háblame, Señor. Aquí está la palabra. Y mire, y luego pensamos que Dios siempre nos va a dar palabra profética. No. Y luego, cuando Dios me quiera dar palabra profética, Dios me la va a dar. ¿Verdad? Porque hay ministerios. Dice, ¿sabe qué? Yo tengo todos los ministerios de mentiras. Porque Dios no hizo un solo ojo que diga a todo el mundo, yo lo tengo. Tú eres ojo, ¿verdad? Son todos profetas. No. Entonces todo el ojo es el cuerpo, no. Es una parte. Somos parte del cuerpo. Amén. Entonces nosotros le decimos, Señor, yo soy boca, pero hay otros que son ojo. Hay otros que son mano. Entonces queremos que esa mano nos acaricie. Gloria a Dios. Necesitamos de los demás. Entonces recuerden, usted, si Dios tiene palabra para usted, usted recíbela, pero si no, no ande pidiendo. Porque hay quienes dicen, esa hermana no, en verdad no es profeta o profetisa, porque no me dio palabra. Dios no tenía palabra para ella o para él. Y aún. ¿Sí? Y ¿sabe qué? Y Dios no le quiso hablar, ¿sabe por qué? Porque digo, pues si ya le hablé y no hizo lo que le dije. ¿Sí? Y que dice que aún nos va a probar con los profetas, dice. Si le creemos más a él o a los... Entonces, hermano, nos va a probar tenemos también. que creer la palabra profética segura que dice el apóstol Pedro. La más segura. Aquí la tenemos en la mano, la palabra profética segura. La palabra de Dios. Eso no quiere decir, ni negamos la importancia de los ministerios. No. Pero tampoco debemos de creer que los profetas o profetizas, que ellos hablan y que es Dios hablando porque en ese momento ellos hablaron. O sea, va a hablar Dios, pero a veces Dios no tiene palabra y ellas o ellos que son profetas no van a dar una palabra que no es de Dios, mejor se quedan callados. Amén. Yeah. ¿Me entienden? Porque ellos no están autorizados a hablar lo que Dios no ha dicho, porque cuentas darán. Amén. Yeah. Está también como nosotros pastores o ministros, de cualquier ministerio. Usted lo que esté hablando delante del pueblo, usted es responsable por esa palabra que está dando. Amén. Yeah. Tenemos que tener eso en mente y estar conscientes de eso.
que vamos a dar respuesta delante de Dios por lo que hicimos, por lo que hablamos, por cada palabra. Amén. Dice la Biblia, y toda palabra ociosa, o sea que no tiene ningún fin bueno, Vamos a dar cuenta. vamos a dar cuenta por esa palabra. O sea, yo tiemblo cuando veo hermanos que pasan y dicen, hermanos, Dios me habló. Y digo, ¿será que Dios le habló de verdad? Si Dios le habló, qué bueno, pero si Dios no le dijo nada y es de su mente y de su corazón que está hablando, no es de Dios. Estás acumulando juicio. Cuidado, Ujú. cuidado. Es como que yo diga, hermanos, la hermana Eva me dijo esto a mí y la hermana no me ha dicho nada. Un día le voy a dar cuentas. Dice, venga para acá. Como le dice, ¿Cuándo yo dije esto? cuenta en Jeremías, dice que hablaban de parte de Dios, dice, pero yo no he dicho nada, dice, ahí les dijo a los profetas. Amén. Y hablaban, dice que Dios les dijo y no había dicho Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Ujú. Mucho cuidado. Entonces, vamos a actuar de acuerdo a lo que el Señor dice, a lo que el Señor habla. Vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, pero yo le voy a decir una cosa, de nada sirve lo que hagamos si en nosotros no hay humildad. Amén. Si no hay humildad en nuestros corazones, si no hay sujeción a Dios, porque solamente cuando no hay humildad no hay sujeción a Dios. Tiene que haber sujeción a Dios. Amén. Un creyente que dice, oh hermano, yo soy sujeto a Dios, pero se ha rebelado contra su autoridad, Es un es desobediente. mentira, Ya. es un desordenado, Amén. ¿sí? Es un desordenado, porque todo aquel que está sujeto al Señor va a estar sujeto a sus autoridades. Es que nos sujetemos a toda autoridad. Tanto eclesial, o sea, como Ya. que significa la iglesia, A los pastores, dice. ¿sí? Como las autoridades terrenales. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que andar en el Espíritu. Y decía el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no complazcáis los deseos de la carne. Amén. Así que, mis amados hermanos, vamos a cruzar el Jordán, no nos vamos a quedar allá. Oh, yo nada más quiero el Espíritu, nada más a los tobillos. ¿Para qué tanto, verdad? Y otros, oh, nada más a las rodillas, para que piensen que sí soy un cristiano, ¿verdad? No, Dios quiere que el río del Espíritu sea el que nos lleve. Amén. O sea, el Espíritu Santo sea el que nos lleve. Amén. Gloria a Dios. Y hay quienes piensan que es el río del Espíritu el que los lleva y es su propia alma la que los lleva. Son almáticos. Y dice, oh, Dios me dijo esto, amado hermano. Y se levantan, amados hermanos, y pidieron 5 minutos de testimonio. Y luego tomaron todo el servicio. O sea, está bien, hermano, no hay problema. O sea, tienen que haber testimonios en la iglesia, ¿verdad? Pero siempre respetando los parámetros. Gloria a Dios. Y yo bendigo a todos aquellos hermanos que respetan los parámetros. Aquellos que le dicen, si dicen sí, hermanos, son sujetos, gloria a Dios, yo bendigo sus vidas y me gozo con ellos y me gozo el crecimiento de sus vidas espirituales. Gloria a Dios, pero recuerde, siempre debemos de respetar a nuestras autoridades. Amén. El Señor te dice, si el pastor te dice, hermano, tienes 10 minutos, 15 minutos, tienes 5 minutos porque vamos muy apretados en el schedule, obedece. Amén. 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 Gloria a Dios, no seas almático y suéltate, ¿verdad? A veces ya no le suelta el micrófono. Gloria a Dios. Entonces, como le digo, Ya no se lo suelta mejor. en la iglesia del Señor está para que crezcamos todos. Y usted no se, como dicen los hermanos mexicanos, no se agüite usted, échele ganas, gloria a Dios, esfuércese, crezca, no sea un niño, gloria a Dios. Hay muchos que son niños, ay, el hermano dijo esto, ay, yo ya no quiero, ay, Dios, hermano. Tiene que madurar uno, o sea, yo siempre digo, el cristiano tiene que tener corazón de cordero y cuero de elefante. Amén, gloria a Dios. Que las gruñones que le tiren por ahí no le hagan nada, caricias que le hagan. Amén. Amén.
pero con un corazón tiernito, o sea, de bondad, de misericordia para los demás. Amén. Gloria a Dios. Así que mis amados hermanos, bendecimos el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Y me gozo con cada uno de ustedes y le doy gracias a Dios también en este día, por este día que Dios nos ha dado. Amén. Y también por los 53 años que Dios me ha permitido cumplir el día de hoy. Amén. Amén. Le doy gracias al Señor. Porque joven fui y todavía sigo siendo joven. No más que con experiencia. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Así que nos gozamos, mis amados hermanos. Y si he ofendido a alguien, ¿verdad? En alguna manera, yo le pido perdón, no ha sido mi intención. Pero ha sido la palabra y yo soy responsable delante de Dios por la palabra. Amén. 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 Gloria a Dios, los amo a todos. Amén, por igual. Amén, así como Dios, amén, no hace excepción de personas. Pero ya usted es en otra categoría, hermana Paula.